la felicidad para la cual fuimos creados. En este punto es fundamental, queridas amsifas, queridos amigos y amigas, no olvidar que nuestra vocación es la fe, la santidad y la felicidad. Felicidad y santidad van íntimamente unidas, son las dos caras de la misma moneda. Dios nos quiere santos y de modo particular no espera que tú y yo nos conformemos con una existencia mediocre, son palabras textuales del Papa, mediocre, aguada y licuada. Estas palabras sé que sonarán en ustedes porque tienen una profunda sustento en la conferencia que nos dio el padre Guillermo cuando nos habló de la civilización secular. Lo que la civilización secular busca del ser humano es precisamente una existencia mediocre, aguada y licuada. Por eso nos dice el Papa Francisco, estoy recordando pues solamente algunos elementos del documento, dice, mi humilde objetivo al compartir este documento con la Iglesia es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad. Pero ojo, aquí hay un elemento muy importante que yo quisiera no perdiéramos de vista. Dice el Papa Francisco, es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual. Recordemos que cuando sale este documento, ni de chiste salía de nuestros labios o entraba a nuestros oídos la palabra coronavirus y las secuelas. Pero este documento es profundamente actual. Y hoy pudiéramos decir, el Papa pudiera decirnos a todos nosotros, mi humilde objetivo es hacer resonar en este tiempo de coronavirus, en este contexto de pandemias, de temblores, de vientos y arenas del Sahara que cubre el mundo, pues en este escenario apocalíptico, diría mi mamá, estamos llamados a vivir la santidad y encarnarla en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Nos dice el Papa Francisco que los santos que nos alientan y acompañan. En la carta a los Hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a correr con constancia la carrera que nos toca. Es decir, no está permitido a ningún bautizado quedarse como Bartimeo a la orilla del camino pidiendo limosnas de felicidad, limosnas de amor y esperando como Bartimeo a que sean otros los que tomen el control de la vida. ¿Recuerdas ese pasaje maravilloso de Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Estaba ahí tirado a la orilla del camino pidiendo limosna. Y Jesús le dice a aquella gentío que va con él, díganle que venga, llámenlo. El texto es bellísimo porque dice que cuando se acercan a Bartimeo le dicen, el maestro te llama. Y de un brinco, así lo dice el evangelista, de un brinco aventó el manto y se acercó a Jesús. Por eso en la carta a los Hebreos se nos dice, corramos con constancia en la carrera que nos toca. Prohibido quedarse tirados a la orilla del camino esperando a que otros alcancen la santidad, viendo cómo otros se santifican en el día a día de nuestra vida. Y sobre todo, nos dice el Papa, nos invita a reconocer que tenemos un enorme ejército de testigos. Y aquí voy a quitar la pantalla. Te invito a que levantes tus ojos y contemples tu pantalla. No sé cuántas personas tengas allá a la mano. Yo aquí tengo 5, 10, 15, 20, 25 personas. Dice el Papa, estamos rodeados por un ejército de santos. ¿Sí contemplas tu pantalla? Dime si no es sorprendente. ¿Ves esos rostros radiantes? Estamos rodeados de un ejército de santos.
Otra vez. Ay, bendito sea Dios. Ahí voy, ahí voy. Estamos, pues, llamados a reconocer que estamos rodeados de un enorme ejército de santos. ¿Qué hacen estos santos? Nos alientan a no detenernos en el a seguir caminando hacia la meta. Tercero, y entre ellos, entre ese ejército de santos que nos estimulan, nos alientan a seguir en la carrera, dice el Papa, y dime si esto no es estremecedor. Entre ellos pueden estar nuestra propia madre, nuestra abuela u otras personas cercanas. Hoy quiero hacer memoria y te invito a que hagamos memoria de Carmelita Moncayo de Villaseñor, una testigo fiel que nos animó, caminó con nosotros y nos impulsó a seguir adelante. Quizás, y esto es algo maravilloso, quizás su vida, y no me refiero solo a la de Carmelita, a la de todos los santos, quizás su vida no fue siempre perfecta, porque uno no es santo, pero aún en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Por eso, dice el Papa, no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el pueblo santo de Dios. Y aquí vamos a hacer un alto, queridos amigos y amigas, queridos hermanos. Te invito para que contemples esta imagen, para poder entender por qué decimos que el misterio trinitario es la fuente y cumbre de la santidad. Mientras contemplas esta imagen, quisiera compartirte de quién es y qué representa. Este icono que tú estás contemplando, te pido que vayas viendo todos sus detalles y sigas lo que voy compartiéndote. Este icono es una escultura hecha en terracota por Sor Caritas Müller. Ella es una monja dominica de Suiza. Se llama Icono de la Trinidad de la Misericordia. Esta imagen la hizo ella a propósito del jubileo del 2000. Te invito a que contemples la figura que está en la parte inferior a tu derecha. Esta imagen, si ves ahí el cursor, representa la que está a la derecha al Padre. Es la imagen más grande de las 4 que aparecen. El Padre pone las manos bajo los brazos de la criatura humana para sostenerla. ¿Lo contemplas? Pero hay algo todavía más bello. La forma como el Padre tiene las manos sobre el pecho, según una doctora que contempló esta imagen, es la postura de las manos que utilizan los médicos para dar reanimación cardíaca. El Padre está sosteniendo fuerza para ayudar al hombre a alzarse. Besa a la humanidad como Padre misericordioso. Segunda imagen, el Hijo, es la imagen que está a tu izquierda. El Hijo al otro lado del ser humano. El Hijo que se inclina sobre él y le sirve a la humanidad. Es un gesto el que está haciendo el Hijo que recuerda el lavatorio de los pies. El Hijo en su mano con la que sostiene el pie de la humanidad muestra que es el resucitado porque tiene la llaga.
Por la resurrección, sabemos que Dios está de parte de los pobres y excluidos. Tercera imagen que te invito a que contemples. El Espíritu Santo, que alienta y fortalece el actuar conjunto del Padre y el Hijo y a la humanidad sufriente. Es expresión de amor. El Espíritu Santo es forma de fuego y paloma. Y si te fijas en la imagen, el Espíritu Santo está a punto de entrar en el corazón del ser humano para resucitarlo y darle vida. Pero lo más bello, si contemplas toda la imagen en su conjunto, las tres divinas personas abandonan su propio círculo. Contemplas que el Padre está en un círculo que está entreabierto. El Hijo está en un círculo que no está totalmente cerrado. Y el Espíritu Santo está en un círculo que no está totalmente cerrado. Las tres personas divinas abandonan su propio círculo para volverse hacia la humanidad doliente. Salen de sí mismas para cooperar conjuntamente en su amor a la humanidad y crear así, si juntamos los tres círculos, abrazando al hombre, abrazando a la humanidad, son las tres divinas personas que, cooperando conjuntamente en su amor a la humanidad, crean una unidad de misericordia. Pero no podemos pasar desapercibida la imagen de la humanidad. Te pido que contemples al hombre que está en el centro, en el que se ha volcado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El ser humano es, grábate estos verbos preciosos. El ser humano es sostenido, servido, alentado y fortalecido por el amor de la Trinidad. Es decir, el amor del Padre le sostiene, el Hijo le sirve, el Espíritu Santo le alienta y le fortalece. Como el icono de la Trinidad que estás contemplando, nuestro mundo está clamando y gritando. Hoy, la humanidad está en una situación límite en la que el reino de Dios está en juego. Por eso, la espiritualidad de todo hombre y de toda mujer que está llamado a la santidad debe ser una espiritualidad trinitaria. Por eso hemos dicho que la Trinidad, el misterio de la Trinidad, es fuente y cumbre de la santidad. Misericordiosos como el Padre, servidores como el Hijo, hombres y mujeres que comparten la vida al modo del Espíritu Santo. ¿De dónde se nutre la santidad? ¿Dónde está un modelo, un manual? ¿Quién nos dice el 1, 2, 3 de la santidad? Tú y yo tenemos un abanico infinito. Están las bienaventuranzas como camino de santidad. Eso nos lo explica el Papa Francisco. Está el Padre Nuestro como camino y proyecto de santidad, en donde nos reconocemos hijos del Padre, en donde nos reconocemos hermanos, en donde estoy llamado a que nadie pase hambre. ¿Dónde se nutre la santidad? Por supuesto que la fuente y cumbre, el mandamiento del amor. Cuando el maestro de la ley se acerca a Jesús y le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, vivirás. Por eso San Juan de la Cruz solía decir, donde no hay amor, pon amor y obtendrás amor. Dice el Papa Francisco en el número 7 de este documento, Alégrate y regocíjate. Me gusta ver la santidad
en el pueblo de Dios paciente. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. Y aquí es donde viene un enjuague. Pídanle a Dios que resulte. No me presione, no sé qué. Ah, ya entendí. Perdón. Perdón. Ténganme paciencia. Y sonido del computador. Ya está. Ya está. Listo. Espero que se escuche. Me hacen una señal. Una de las sorpresas del sínodo sobre los jóvenes y la vocación son sus patronos. La lista informal lleva el título Jóvenes Testigos e incluye a personas canonizadas y a otras en proceso de beatificación. Tienen en común vidas apasionantes con grandes ideales. Por ejemplo, Terés de Shade Kapangala. Esta chica del Congo de 24 años se preparaba para entrar en la congregación de la Sagrada Familia, pero un domingo participó en unas protestas en la calle y el ejército disparó contra los manifestantes. Ella cubrió con su cuerpo a una niña y le salvó la vida. También el sacerdote húngaro János Brenner, asesinado en una emboscada a los 26 años cuando llevaba la Eucaristía a los enfermos. Era muy apostólico y eso molestaba a los soviéticos. En la lista hay también muchos jóvenes laicos célibes que buscaron la santidad en sus ocupaciones ordinarias, en su estudio o su trabajo. Un ejemplo es la española Montse Grases, una apasionada del baloncesto, del tenis, la música y el teatro, que vivió con fe y optimismo contagiosos la dura enfermedad que se la llevó a los 18 años. Se había entregado a Dios en el Opus Dei y su ejemplo arrastró a muchos de sus amigos a descubrir la alegría de la vida cristiana. Otro héroe es el italiano Carlo Acutis, que falleció en 2006 a los 15 años. Era un chico normal, apasionado de la informática y diseñó varias páginas web. Cuando falleció en el funeral, la iglesia estaba llena de pobres a los que llevaba en secreto sacos de dormir o comida. O Gianluca Firetti, perito agrario y futbolista, que a los 18 años descubrió que tenía un tumor. Dejó un ejemplo impresionante de fe y valentía. No se dejó llevar por el rencor hacia quienes no lo visitaban, ni tenía envidia de quienes estaban mejor. Escribió un libro con un sacerdote en el que muestra cómo la lucha y la amistad con Dios lo convirtieron en un gigante. También se propone la historia de Chiara Badano, una adolescente rebelde y generosa que en la confirmación pidió el don de amar a quien le fuera antipático. Falleció a los 18 años viviendo con dulce serenidad su enfermedad. También hay jóvenes patronos que vivieron como santos el noviazgo y el matrimonio. Por ejemplo, Chiara María Bruno, estudiante de Química y Tecnología Farmacéutica, que salía con Stefano. Falleció a los 25 años, jamás perdió la sonrisa y decía que no tenía miedo a la muerte, sino a morir lejos de Cristo. O Carlota Nobile, que estudiaba Historia del Arte y tocaba el violín. Además, era escritora y tenía un blog. No era practicante, pero escuchando un discurso del Papa, se sintió interpelada y decidió confesarse y tomarse en serio la fe. Falleció en 2013 a los 24 años. En la lista aparece Chiara Corbella Petrillo, fallecida en 2012. Durante su tercer embarazo le diagnosticaron un tumor, pero decidió no seguir la terapia para no poner en peligro la vida del niño. Se le considera un ejemplo de que el amor es más grande que el miedo o que la muerte. Muy bien. Qué belleza, ¿no les parece? Qué belleza. Bueno, déjenme volver. Por eso me encanta esta expresión del Papa. Me gusta ver la santidad de Dios en el pueblo de Dios paciente. Hoy, queridas amsifas, queridos amigos, tenemos la necesidad de hablar de la santidad en tiempos de pandemia. En la actualidad vivimos una crisis a nivel personal, familiar y social.
Es por eso que es urgente acompañarnos todos con acciones concretas que curen, consuelen, sostengan y acompañen. Al modo de este ícono bellísimo de la Trinidad que hemos visto: curar, consolar, sostener, acompañar, así como el Padre sostiene a la humanidad. Curar, consolar, acompañar, sostener, al modo del Hijo que sirve a la humanidad. Acompañar, curar, consolar y sostener al modo del Espíritu que alienta el caminar del ser humano aún en medio de esta crisis. Por eso hoy quiero hablarles de los santos COVID. Es decir, ojo, no son hombres y mujeres que se hayan contagiado, aunque no dudo que dentro de unos meses escucharemos testimonios heroicos. ¿A qué me refiero con santos COVID? Y quiero compartirles que estas palabras las diseñaron, ya ustedes la escuchamos, del asesor de AMSIF Monterrey, en la práctica pastoral en torno a la pandemia. La Arquidiócesis de Monterrey diseñaron el programa COVID: consolar, orar, vivir, inspirar, dar. Es decir, los santos COVID. ¿Cómo vivir la santidad en tiempos de pandemia siendo hombres y mujeres COVID? Hombres y mujeres que consuelan, que oran, que viven, que inspiran y que dan. ¿Se puede alcanzar la santidad así? Claro. Y vamos a buscando en el diccionario sinónimos de la palabra consolar, encontramos estas palabras: confortar, calmar, tranquilizar, alentar, aliviar, animar. El apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, el texto que ustedes tienen ahí frente a ustedes, dice el apóstol Pablo a los Corintios: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones. Consolar al modo del Padre que sostiene a la humanidad abatida. ¿Cómo consolar en tiempos de pandemia? ¿Cómo consolar en tiempos de crisis? Conforta, calma, tranquiliza, alienta, alivia, anima. Segundo, orar. Hoy sí es tiempo de oración. Nos lo dijo el Papa en aquella emblemática tarde-noche en la Basílica de San Pedro. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses nos dice: no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica. Pero fíjate qué bonito dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses: en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, siempre acompañada de acción de gracias. ¿Cómo se vive la oración en tiempos de pandemia? Reza, suplica, ruega, pide, implora, invoca, y me faltó agregar lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses: siempre agradece. Los santos son hombres y mujeres siempre agradecidos, que rezan, suplican, ruegan, piden, imploran e invocan. Tercero, los santos de hoy son hombres y mujeres que, al modo de la Trinidad, volcados hacia la humanidad, custodian la vida de la cual ellos son la fuente y la meta. Estos sinónimos son bellísimos: subsistir, coexistir, respirar, durar, ser, estar, permanecer. Los santos, incluso los mártires, eran hombres y mujeres, son hombres y mujeres que no buscan la muerte,
no se exponen a la muerte. Al contrario, son hombres y mujeres que custodian la vida, viven plenamente, pero lo más importante es que los santos y las santas, ese ejército del cual estamos rodeados, son hombres y mujeres que no solamente custodian su vida, no solamente viven de manera personal en plenitud, sino que custodian la vida de otros y ayudan a que otros subsistan, coexistan, respiren, sean y estén en este mundo plenamente. Si hay algo que hoy tú y yo contemplamos, sobre todo en tiempos de pandemia, ese ejército del cual estamos rodeados y entre los que están, dice el Papa, tu mamá, tu abuela, tu vecina, tu compañero de trabajo, son hombres y mujeres que inspiran. Los sinónimos los tienes frente a ti. Aconsejan, inculcan, infunden, siguen, sugieren. ¿Recuerdas aquel texto del apóstol? Insiste, amonesta a tiempo y a destiempo. ¿Recuerdas que dentro de las obras de misericordia está aconsejar? Aconsejar al que te lo pide, instruir al que está equivocado. Son obras de misericordia. Inspirar no es solamente para los coach, es para todo bautizado. Inspirar tiene una profunda relación y te pediría que volvieras en tu memoria a ese ícono de la Trinidad. El Espíritu de Dios inspira, el Ruaj de Dios, el soplo de Dios que está presente en nuestros corazones. Y por último, ¿cómo no recordar quienes asistimos a la reunión de Guadalajara y a quienes la siguieron a través de la grabación? Frente a ustedes tienen esa imagen emblemática de las patronas. ¿Recuerdas el testimonio de estas mujeres? Entregar, donar, regalar, ceder, obsequiar, proveer. No sabes cómo sigue en mi mente y en mi corazón cuando nos compartía su testimonio, que la mamá la mandó a ella y a su hermana, si mal no recuerdo, a comprar para la merienda, y venían cargando el pan y la leche, y cuando pasa el tren, que escucha, madre, danos de comer, madre, tenemos hambre. Y sin temor a equivocarme, dice que lo único que hizo, por instinto, después por amor, hoy como vocación, fue aventar lo que traía en sus manos para que aquellos hombres y mujeres de rostro anónimo, pero que ya gracias a las patronas, muchos de ellos tienen rostro, nombre e historia, pudieran comer algo. Sí, los santos de hoy no están recluidos en las iglesias, menos ahora que han estado cerradas. Se nutren de la palabra, se nutren de la Eucaristía. Son hombres y mujeres de la comunidad que viven con alegría cuando estaban los templos abiertos su fe, hoy cerrados a través de las redes sociales. Pero ni la pandemia les ha impedido dar, entregar, donar, regalar, ceder, obsequiar y proveer. Sí. Esta imagen, quiero decirte que un integrante de nuestra comunidad nos la compartió en lo que en esta comunidad llamaron Proyecto COVID. Cuando apareció la proyección en la pantalla me llamó mucho la atención y nos hizo esa pregunta que aparece en tu pantalla. ¿En dónde están los apóstoles? ¿En dónde están los apóstoles? Fueron muchas las respuestas y él nos dijo, los apóstoles están siendo COVID. Nos impresionó. Los apóstoles están siendo COVID. No están ahí porque ya celebraron la última cena con Jesús. No están ahí porque ya recibieron la potestad de Jesús para hacer eso en memoria suya. Convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Los apóstoles no están ahí porque han entendido
que al participar de la mesa de la palabra, porque han entendido que al participar del banquete de la Eucaristía, se han hecho uno con Jesús. Por eso han dicho amén. Y todo aquel que participa del cuerpo de Cristo se hace uno con Jesús, uno en la misión de Jesús, y por lo tanto, a la pregunta ¿en dónde están los apóstoles? Después de haber celebrado el misterio de la Eucaristía, ahorita están consolando, orando, vivificando, inspirando y dando. Es decir, los apóstoles están en misión COVID. Y desde hace 2000 años, la iglesia está en misión COVID. Una iglesia que consuela, una iglesia que ora, una comunidad de bautizados que vivifica, siendo vivificados por el Espíritu, una comunidad de testigos que están por el mundo inspirando al modo de semillas del Evangelio, impregnando de buena noticia donde están, según su vocación, y dando su vida por la salvación de los demás desde las cosas pequeñas. Por eso, queridas amsifas, queridos amigos que nos acompañan, la pandemia es tiempo de santificarnos. San José Sánchez, nuestro adolescente mártir de la persecución, lo sintetizó en una expresión que ha quedado grabada para la eternidad. En ese diálogo con su madre, mientras se preparaba para irse, le dijo: mamá, nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Pues hoy quiero, tomando las palabras de San José Sánchez del Río, decirme a mí y decirte a ti, hoy, en tiempo de pandemia, nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Y no lo digo solo por el contagio, lo digo por los que estamos o están al servicio de la humanidad, al servicio de su comunidad en tiempo de pandemia. A 3 meses y días en México, en el que estamos tú y yo en casa custodiando la vida personal y la de los demás. En este tiempo de pandemia en donde un ejército de hombres y mujeres sostienen con alfileres la economía, las instituciones de salud, las empresas, el pequeño comercio, el transporte. Nunca fue tan fácil ganarse el cielo. San José Sánchez del Río, mártir. Y con esto termino mi plática con ustedes para abrir el espacio al compartir. Quisiera invitarles, si son tan amables, de anotar estas 3 preguntas con las que formaremos grupos. ¿Sí, Marisol? Así es, padre. Muy gracias. La primera de ellas, necesitamos preguntarnos si la santidad como modo de vida, no como esa imagen que está en los retablos de las iglesias barrocas, la santidad como modo de vivir y estar en el mundo, ¿está en mi proyecto de vida? Segundo, ¿me sé llamado a la santidad? Es decir, ¿la santidad resuena en mi corazón? ¿O es todavía algo que no, como que siento de manera distante o lejana a mí, por el concepto que tú y yo venimos arrastrando de santidad? Tercero, al contemplar el proyecto COVID, los santos COVID, te pregunto, ¿con qué acciones concretas nutres y proyectas tu vocación a la santidad? Las opciones
lo decía hace un momento, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, el mandamiento del amor. Y ese ejército que a lo largo de 2000 años la Iglesia tiene de testigos. Pero hoy, volteando a los santos de la puerta de al lado, a los santos COVID, repito la pregunta, ¿con qué acciones concretas nutro y proyecto mi vocación a la santidad? Listo, Marisol. Muy bien, entonces en este momento vamos a compartir la presentación de cómo vamos a trabajar en los grupos pequeños. Les vamos a pedir que en cada grupo, por favor, se elija un secretario que dé la palabra a cada persona y haga un resumen de respuestas. Estas la compartan a través del chat de Zoom. Que esperemos los turnos para hablar cada quien dentro del grupo, escuchemos atentamente y evitemos hacer juicios y dar consejos. También les vamos a pedir, por favor, que se apoyen en el equipo, ya que una servidora y Adriana estaremos con el grupo del Facebook, más o menos 100 personas están conectadas, entonces no podré asistir a sus salas pequeñas de reunión, apoyarlas, pero sé que en los equipos ya hay mucha gente que tiene mucha experiencia con el Zoom y las va a poder apoyar. Si tuvieran algún problema de que no pueden conectar audio o cámara, lo que pueden hacer es salir de la sesión de Zoom y volver a entrar y van a estar dentro de la sala principal. Entonces, en este momento se empiezan a formar los grupos pequeños. Les pedimos al Facebook que permanezca conectado, por favor. Vamos a estar de 4 a 5 participantes por sesión. Y estaremos 15 minutos en las salas. Automáticamente nos uniremos en la sala principal al final de los 15 minutos. Listo, comenzamos a formar los grupos pequeños. Voy a compartir para las del Facebook una vez más las preguntas. Aquí están las preguntas. La primera, vamos a pedirles que contesten la primera, ahí en el chat del Facebook, es: ¿la santidad como modo de vivir y estar en el mundo está en mi proyecto de vida? ¿Es así? Adriana, ya puedes conectar tu audio. Muchas gracias, Marisol. Bueno, más de 100 personas están conectadas en Facebook Live y vamos a ver aquí en la sala principal a quién tenemos y recordándoles las preguntas que están señaladas aquí en la pantalla. La santidad como modo de vivir y estar en el mundo está en mi proyecto de vida. Las invitamos a quienes están presenciando la conferencia a través de Facebook Live que nos escriban su respuesta para poderla compartir. También tenemos en la parte de la sala principal, a quienes estén, nos pueden compartir a través del chat, escribiendo sus respuestas. Tenemos entonces con la primera pregunta que es: ¿la santidad como modo de vivir y estar en el mundo está en mi proyecto de vida? ¿Realmente está en su proyecto de vida? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Ya tenemos una respuesta en el Facebook Live. Marisol dice, Patti Muñoz Bertrán dice, sí, sí está en su proyecto de vida y es ser mejor cada día. A ver, ¿cuándo se escriben? Y dentro de la sala principal también tenemos asistentes. Si quieren, pueden levantar su mano o pueden compartirlo. Es el rostro más bello de la iglesia. Qué bonito. La cantidad es el rostro más bello de la iglesia. Es lo que ella nos expresa.
Y bueno, también en el Facebook Live tenemos a Maciel y Roberto que nos dice, Maciel, es una maravilla este tema, muchas gracias y qué bueno que nos acompañas con concepción. No tienen que quedarse por parte de esta misión. Me nutro diariamente escuchando la Santa Misa, aprendiendo con el estudio del Evangelio. Aventura hemos vivido esta tarde. Qué sabroso es descubrir que la santidad es nuestra llamada, nuestra vocación, descubrir que la santidad está a nuestro alcance. Yo ahorita en el grupo con quien compartí, les decía que hicimos memoria, yo de modo particular, memoria agradecida por haber coincidido en el tiempo y en la historia con Carmelita Moncayo, haber comido con ella, viajado con ella, jugado con ella, y ver cómo Dios actúa a través de toda persona, en concreto en ella, en toda persona que le dice mucho. Ya está ahí Lulú, que no la habíamos saludado, Lulú, si gustas. Sí estaba, pero no me vieron, andaba por ahí. Perdón, Lulú, perdón. No, muchas gracias, Padre Jorge. Realmente ha sido una conferencia y una reflexión muy, muy importante. Me encantó esta interpretación de la santidad COVID. Pues en todos los grupos, bueno, ahorita vamos a poder leer algunas de las participantes. Poniendo sus respuestas en el chat. Pues muchas gracias como siempre. Gracias. Haciéndonos reflexionar y dar un paso adelante en nuestro camino a la santidad. Muchas gracias por eso, Padre. Gracias. Padre Jorge. Qué gusto que nos acompañes. No sé, Adriana, si vamos a comentar algunas de las preguntas, de las respuestas del grupo de Zoom. Sí, claro que sí, Lulu, como no, tenemos aquí respuestas, por ejemplo, de Gaby, dice, si queremos ser santas, nos sentimos llamadas a la santidad y nos nutrimos con la palabra de Dios en cursos de Biblia, compartiendo, además también en los centros AMSIF. Y Irene de Chihuahua dice, no lo había visto como el llamado, pero ahora sí. Consuelo Maldonado señala que piedad solo era para los sacerdotes y religiosas, pero ahora veo que es para todos tan fácil. Ay, ¿De veras? ¿de veras? Sí. Es lo fácil, ¿verdad? Sí, Gabriela Echegaray, participamos, Irma, María Luisa, Laila y Gabriela, la santidad de nuestra llamada a través de apoyar y darnos más en sus necesidades. Y también no tiene nombre, pero dice, también coincidimos en si nos sentimos llamados a la santidad. Y N de Chihuahua dice, ya está en nuestro proyecto de vida este llamado, algunas desde que AMSIF nos puso a estudiar el documento del Papa. Loreta señala, dice, en nuestro grupo con Carolina, Gris y Laura platicaron de la forma de vivir, de la preparación espiritual en AMSIF, del llamado que han recibido todas en el apostolado y sacan lo mejor de ellas mismas para dar a Dios. Linda, pero Tijuana, con Lulú, Lucy, Juanita y Belinda, hemos trabajado activamente con acciones concretas, nutridas del Evangelio, nos hemos fortalecido. Marcela Esquivel señala, el grupo de Violeta, Carmen, Sandra y yo está en nuestra vida el proyecto de vida y hemos sido llamadas desde nuestro bautismo y el resto de los sacramentos. Cuando dimos el sí a AMSIF y nuestras acciones concretas con la oración, compartir, inspirar, vivir y ser ejemplo, consolar y dar. Padre Jorge, bueno, pues aquí yo creo que podríamos decir que el dar en sí a AMSIF nos hace vivir esta santidad. AMSIF
No porque esté aquí Lulú y Marta frente a mí, pero yo lo creo. Amsif es camino de santidad. Estar en Amsif es estar en camino de santidad. Por eso, si hay alguien que puede decir, repetir y hacer suya las mismas palabras de San José, nuestro mártir adolescente, es: nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Y Amsif es el camino. Lo creo. Así es, gracias, Padre. Entonces, es el camino, pero hay que ponernos a trabajar. Claro. Hay que buscar cómo vamos a responder en este tiempo a este compromiso tan grande que nos está confiando Dios nuestro Señor. Cómo vamos a acompañar a nuestras queridas participantes. Ahora, cómo las vamos a inspirar si estamos tan separados. ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a entregar? ¿Qué les vamos a regalar? ¿Cómo las vamos a confortar, a calmar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo va a subsistir así después del COVID? Y pues esas son como las inquietudes que nos, que nos llevan a pensar, a reflexionar. Pero yo sé que Dios nos va a dar la inspiración necesaria, que vamos a encontrar ese camino. Me dio mucho gusto en mi grupo que eran dos compañeras de Tijuana y que me comentaba que sus 5 centros ya están haciendo como una evaluación de qué participantes están más necesitadas y están haciendo las despensas y se las van a llevar, al igual que en otros centros que ya me lo han comentado. Entonces, pues si empezamos con apoyarlos en los alimentos, está bien, y después de diferentes maneras, ¿no? En algunas pues ya se están reuniendo por WhatsApp o por cualquier medio. Muchos participantes ya están participando con nosotros en el Congreso o por Facebook o en el Rosario. En fin, bueno, se van a ir dando diferentes elementos donde podamos nosotros poder reforzar nuestro proyecto. Así es, Lulu. Y yo creo y estoy convencido, Lulu, que AMSIF sigue vivo, nunca sigue vivo, y hoy AMSIF ha entrado en esta dinámica de las redes sociales en la que ya no podrá dar un paso atrás. Aún y cuando regresemos a nuestros centros, aún y cuando regresemos al encuentro, a esos abrazos que sanan, que reconfortan, a ese cruce de miradas de hombres y mujeres que se saben amados por Dios, yo estoy convencido, Lulú, que no podremos ya bajarnos de este tren que es la tecnología. Y entonces ahora volveremos a los centros, estoy convencido, como volveremos nuevamente a los centros de nuestra fe, a nutrirnos de la palabra y de la Eucaristía. Pero me ha insistido no solo a mí, a tantos sacerdotes, no dejen de transmitir la misa. Y estoy convencido que regresando a nuestros centros y abriendo nuevos centros, estoy convencido que habrá centros virtuales de AMSIF para llegar a esas mujeres y a esos hombres que por trabajo, por distancia, no pueden y quieren vivir una experiencia como AMSIF. Muchas gracias, Padre Jorge. No dudo que muchas de nuestras compañeras ya estén teniendo nuevas ideas que nos van a compartir de cómo van también a formar sus centros virtuales, cómo van a invitar amigas a vivir la evangelización juntas. De la manera que lo hacemos todo el grupo grande, también se pueden hacer pequeños grupos de evangelización. Y ¿por qué no invitar a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras amigas cercanas, y que en este tiempo también tengan ese encuentro con Cristo por medio de la evangelización de AMSIF? Así es. Tenemos, por ejemplo, el comentario de Olga Pérez Figueroa, dice: para algunas ya es un camino, por eso estamos en estas conferencias y en estos grupos. Para otras es una invitación del Papa y del Padre Jorge, que no es para unos cuantos esta misión, sino que todos podemos en nuestra vida ordinaria ser santos. Gracias por inspirarnos.
María Elda, sin pensar en la santidad estamos en un camino de servicio. Para otras la santidad está en su proyecto de vida, acciones concretas, pláticas matrimoniales, apoyo a la parroquia, con mi familia dando el mejor ejemplo y estando atenta a las necesidades de las participantes en este tiempo de COVID. En el grupo de Ana María Hermosillo, Josie de Yuma, Arizona, Lucía de Toluca y Norma de Ciudad Obregón y Ana de los Mochis se comentó sobre el antes y después de tomar este congreso. Con este congreso se ve más visible la meta y como proyecto de vida. Y también embellecer la vida de los demás, nuestro entorno, no solo a nosotros mismos, sino sentimos llamadas. Todos estamos llamados y no lo creemos, dar a los demás y orar en la familia. Martita, ¿quieres continuar? ¿Gustas continuar? O Lulú, leyendo algo más de las respuestas del chat. Déjame ver. A ver, aquí dice María Teresa García. Ya se me fue, perdón. Es que se nos va. Bueno, voy a compartir de Yalina. Dice, estar en oración, apoyar a la iglesia, ya sea con dinero, con despensas para donación. Una amiga me acercó a las Hermanas de la Caridad y me ayudó a conocer diferentes historias de vida y he dado aliento, inspiración en la oración para fortalecerlos. Gracias, Padre Jorge, por su conferencia. Y aquí, Shirley, sí está dentro de nuestro proyecto de vida, viviendo cada día con aceptación y sin miedo, y nos sabemos llamadas a la santidad por nuestro bautismo y el testimonio de nuestros padres. Con la oración, los sacramentos, la palabra de Dios, en nuestra relación con participantes que son sacramentos de Cristo, viviendo la evangelización en comunidad, en el equipo de animadoras. Eso es lo que respondieron a las preguntas que nos hiciste, Padre. Y es que se nos saltan. Aneli y Rosalía de Querétaro, gracias por compartir sus acciones en su camino de santidad. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra que se me saltó, Marisol? Digo, Adrianita. Hay una que me llama la atención, dice Yalina de Caso, estoy haciendo bolsas de bendición para proveerlas a los indigentes. Y pone todo lo que les ponen esas bolsas de viaje. No sé de qué tamaño serán, porque les pone labial humectante, guantes, gorro, bufanda, peine, gel desinfectante, calcetines, pasta de dientes, cepillo de dientes, shampoo, acondicionador, jabón, desodorante, hilo dental, enjuague bucal, 6 taritas de diferentes tamaños, protector solar, Kleenex, botella de agua, barata de granola, dulce, goma de mascar, una tarjeta de cómo rezar el rosario y una tarjeta del Señor de la Misericordia. ¡Qué bárbara! tal? ¡Qué bárbara! Bueno, felicidades. Gracias. Pues todo está a nuestro alcance. Todo está a nuestro alcance. Ser felices y ser santos está a nuestro alcance. Pues muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, no sé, primero te voy a dar tu agradecimiento. Ok. Yo creo que me voy a dar la escapada. Ya tengo ganas de verte personalmente, aunque sea con careta y todo, te voy a ir a entregar tu agradecimiento, Padre, con mucho cariño. AMSIF Internacional te agradece, Padre Jorge Silva López, por tu participación en el Congreso Internacional Virtual AMSIF. Un plan para resucitar. Junio, espérame, es que no lo alcanzo a ver. Bueno, junio 26 del 2020, te lo da Lulú Araiza Espino, Lulú, y yo, con mucho gusto, con mucho cariño. Gracias. Un gran abrazo, Padre Jorge, un gran abrazo. Gracias. Y agradecimiento por parte de todo AMSIF. Muchas gracias. Lo recibo con mucho cariño. Muy bien, Padre. Entonces, no sé, Lulú, Pues invitarlas para la próxima semana, Marta Alicia. Sí, la próxima semana, como les decía, hoy fue la quinta
conferencia, les comentamos al principio que eran 8, entonces ya la sexta va a estar dentro de 8 días, que ya va a ser julio, el 3 de julio, va a estar con nosotros el licenciado José David Torres Moya, para hablarnos de la conversión ecológica, que es uno de los aspectos muy importantes también que vimos en nuestra reunión internacional y que nos va a volver a acompañar él, pero ahora ya también actualizada, porque pues hubo varios cambios ahorita con la ecología. Entonces va a estar con nosotros el próximo viernes a las 5 igual. Y realmente es una conferencia muy, muy interesante. Esperemos que todas se puedan conectar, pues aquí las vamos a estar esperando. Y por supuesto, el próximo martes continuamos con nuestra evangelización. También las esperamos ahí. Esperemos que puedan estar. Pues muy buenas tardes a todos. Nos encontramos el próximo martes. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Gracias, Adriana, Marta, Lulú. Gracias a todos. Gracias a todas. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Y gracias a todas las que nos acompañan cada viernes y cada martes y diario en el Rosario. Que Dios las bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.